Buenos días, amigos de este programa de Buena Fuente. Lo que se proyecta para la conclusión de este año 2025 es una verdadera recomposición del crecimiento económico favorecido por varios factores, pero destacan dos, que es la sorpresiva pero bienvenida baja del petróleo en los mercados internacionales y la increíble subida de precio del oro de exportación y la plata que le acompaña de la de exportación dominicana. O sea, que esos son dos factores positivos. Pero si bien habrá una activación de la economía en el 2025 y terminaremos bastante bien, también se habla de un crecimiento ya proyectado por el Ministerio de Hacienda y Economía de un 3% real de la economía en el año 2025. Estas son noticias muy buenas para todo el conjunto del cuerpo económico dominicano. Pero antes de entrar en materia, vamos a pasar unos mensajes. Regresamos. Eventos inesperados generados fuera de nuestra economía, o sea, fuera de nuestro control, pero favorables, van a impactar la economía dominicana este año, resolviendo algunas brumas que se generaron, por lo menos en el primer cuatrimestre del año, que hubo una especie de crecimiento y la cosa ha comenzado a mejorar. El primero de esos eventos fue después de un largo proceso de congelamiento, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo en 25 puntos porcentuales la tasa de interés de ese país y la dejó en un 4%. Y eso va a permitir que la economía norteamericana se inyecte con un entusiasmo de crecimiento y de poco menos que 1% va a pasar a crecer 2%, bastante bueno en lo que resta del año. Eso se refleja en preservación del empleo y tiene por tanto repercusión en un aspecto fundamental, las remesas de los dominicanos. Hasta agosto pasado, las remesas sumaron 11.564 millones de dólares. Eso, claro, estableció un récord para el mes de agosto, para los primeros 8 meses de cualquier año. Y revela que pudieran sobrepasar con mucho los 12.000 y quizá 13.000 millones de dólares. La reducción de la tasa de interés en los Estados Unidos produjo también una reducción en la tasa de interés indicadora dominicana de 25 puntos porcentuales. Eso estaba congelado hacía 9 meses. Y al reducirla, la tasa de interés, eso mejoró notablemente entonces las perspectivas de crédito para los sectores productivos. La inflación sigue bajo control y la tasa de cambio, en algún momento, según el cuadro que ustedes vieron ahí, llegó a alcanzar un 64%. Ya está en los niveles que predijo la autoridad monetaria y financiera del país y cerró el 62.13. Eso, lógicamente, entra dentro de lo que es manejable. Pero donde la sorpresa agradable impactó para la economía dominicana fue lo del petróleo. El petróleo en el 2024
promedió 76.60 el barril. Por eso las autoridades presupuestaron que para este año 2025 promediaría 81.30 el barril, dólares. Eso lógicamente implicaba un mayor gasto de divisas del país. Pero ¿qué ha pasado? A mitad de año, el registro ya formal, que nos lo facilita la firma de consultores Henry Ebrard, es que el promedio es 61.90, un 23% menor a lo que se había previsto. Todo esto, lógicamente, crea un panorama muy positivo para la economía porque nos permite disponer de más divisas para nuestras necesidades básicas y además crea incentivos para disponer también de crédito interno a sectores que en este momento le están reclamando, como la industria de la construcción, que es la que luce menos activa en este momento. La agropecuaria, como siempre, respondiendo alrededor de un 5% de crecimiento acumulado en lo que va de los 3 trimestres del año. La manufactura, incluida zona franca, con un crecimiento razonable de poco más del 3%. Esos son sectores que están muy activos. El que no les quiero mencionar porque sería dentro de esos sectores, porque es excepcional, es el de los minerales, principalmente influido por el oro y la plata. Ahí lo que ha pasado es extraordinario porque el crecimiento, por ejemplo, de los aportes del oro se ha multiplicado por 154% de agosto a agosto. O sea, en agosto pasado se compara los ingresos del Estado provenientes de la minería, específicamente del oro y la plata, con agosto del año pasado, se debe encontrar con un crecimiento extraordinario. Pero ese indicador es importante, es el que nos va a permitir entrar entonces en una proyección aún más importante para la economía dominicana, como es el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, que ha sido revisado ya por el Ministerio de Hacienda y Economía, y de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero antes, pasemos unos mensajes y regresamos. Si es importante, como decíamos en el primer segmento de este programa, prever que un crecimiento del 2% de la economía de Estados Unidos, que un incremento de las remesas que pudiera aproximar a los 14.000 millones de dólares, de 11.564 con que cerraron en el octavo mes, que una baja del precio del petróleo que nosotros consumimos, el petróleo de Texas, si es de este año con un 23% menos que el año pasado, más impactante lo es que el oro en este momento que estamos grabando este programa está cerrando, está oscilando en los mercados internacionales más de 3.900 dólares la onza de oro, y la plata camino a los 48 dólares la onza. Es muy probable que al fin de semana ya alcance los 4.000 dólares la onza. Eso tiene una repercusión enorme en la economía porque nosotros proyectamos exportar este año unas 650 a 700.000 onzas de oro y 3 veces más esa cantidad de plata.
Y eso hace que se proyecten ingresos considerables de los impuestos que van a favorecer al Estado aplicados a la exportación de minerales, específicamente oro y plata. También exportamos cobre y zinc, pero estos son los dos que aportan más recursos. Porque fíjense en esto. En el 2024, el oro aportó en total 12.500 millones de pesos de impuestos. En agosto ya había aportado, agosto de este año, 19.816 millones de pesos, un 154% más. Y eso, lógicamente, con los incentivos que el gobierno está creando mediante disposiciones de medidas monetarias y financieras para reincorporar la fuerza que tiene en nuestra economía la construcción. Ya el Ministerio de Hacienda y Economía proyecta al alza el crecimiento económico de este año. Mírenlo ahí. Un 3% real. Porque aunque se habrá incrementado el crecimiento nominal en 7.6% con respecto al 2024, unos 7.968 millones de pesos más, usted tiene que descontarle la inflación, que es un 4%. Y eso va a dejar, por tanto, el crecimiento real de la economía en el 2025 proyectado en 3 o más por ciento. De un panorama preocupante que teníamos concluido el tercer trimestre de este año, digamos que a mitad de año todavía no sabíamos que la economía iba a repuntar de esa manera. Ya las cosas comienzan a verse más favorables. Entonces, el Producto Interno Bruto este año va a sumar aproximadamente 128.000 millones de pesos. Como les digo, eso es un crecimiento real, contada la inflación, de un 3% del Producto Interno Bruto. Creo que esas proyecciones son aún un poquito conservadoras por aquello de que usted no sabe hasta cuándo va a llegar el oro y la plata, porque es hacia arriba que va. Porque el acuerdo en marcha, por ejemplo, de fin de la guerra en el Medio Oriente, eso va a provocar una baja en los precios del petróleo, porque va a fluir más petróleo hacia los mercados. Y si a eso usted le une el esfuerzo que también hace el presidente Trump para que haya un acuerdo de paz en la guerra ucrano-rusa, los efectos pudieran ser muy bonancibles para la economía mundial, pero muy particularmente para la República Dominicana, que, como les dije, tiene ya controlado el precio de su moneda, tiene controlada la inflación y sectores básicos de la economía siguen creciendo, a excepción de algunos se han quedado un poco atrás, como la construcción, que puede perfectamente activarse. Pero agropecuaria, manufactura con zona franca, minería, comercio y turismo siguen creciendo. Lo del turismo es extraordinario. Por tanto, esta es una economía bastante sólida que puede sustentar esa proyección de crecimiento que hace Hacienda y Economía de un 3% este año. Eso es lo que queríamos decir en este programa. Será hasta otra ocasión.